historia es más o menos así. Irán comenzó a acercarse a Venezuela durante la presidencia de Sayed Khatami entre 1997 y 2005. A partir de ese año, su sucesor, Mahmoud Ahmadinejad, estableció buena sintonía con Hugo Chávez. Era, en cierto modo, la puerta de entrada en un territorio lejano, América Latina, en coincidencia con el aislamiento internacional del régimen teocrático a raíz de su programa nuclear. La alianza con Chávez, extendida a la izquierda bolivariana, tenía dos puntos en común: el rechazo a Estados Unidos, el imperialismo de Occidente, y la creación de un nuevo orden alternativo, un nuevo orden mundial. En Irán rige un régimen clerical chiita en el que el ayatolá Ali Khamenei atesora el poder con 12 miembros del Consejo de Guardianes. El presidente tiene una capacidad limitada para tomar decisiones. Esto lo explica con lujo de detalles Sergio Castaño Riaño, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, en su ensayo El poder blando de Irán en América Latina, Hispan TV, publicado por la Fundación Konrad Adenauer. Son realidades contrastantes, las de Irán y las de América Latina, así como la ausencia de un componente ideológico, excepto la existencia de un enemigo común. Sin embargo, existe esa ligazón entre una izquierda latinoamericana que rechaza todo aquello que ocurre en Irán e Irán que rechaza todo aquello que promueve la izquierda latinoamericana, el aborto, el matrimonio entre homosexuales y demás. Sergio, ¿cómo se te ocurrió hacer este análisis del poder blando de Irán y Hispan TV? Hola Jorge, buenos días. Pues desde que nació Hispan TV a mí me despertó mucha curiosidad. No era el único canal internacional que surgía en estos años. También Rusia había lanzado RT, Arabia Saudí también trató de impulsar un canal que se llamaba Córdoba TV, que emitió en español. Pero lo de Hispan TV fue mucho más allá, porque Hispan TV era un proyecto a medio y largo plazo que el canal se inauguró por todo lo alto. El propio Ahmadinejad dijo que era un instrumento, una herramienta para luchar contra los países que dominaban la información, en concreto pues señalando a Estados Unidos o a los países de la Unión Europea. E Irán ha tenido un objetivo claro con Hispan TV. Por un lado, actuar como poder blando, ganando influencia en diferentes países, transmitiendo la cultura iraní, más que la cultura iraní, la cultura tradicional persa, no identificando tanto la cultura del país con el actual régimen de los ayatolás, aunque también transmiten cuestiones religiosas, pero sí que se tratan de identificar con la tradición persa, del imperio persa, por cierto, cuando hablan luego de que luchan contra el imperialismo, pero lo que transmiten es el imperio persa, y por otro lado han tenido un claro objetivo político. Y esto es lo que a mí más me llamó la atención. En España surge la figura de Pablo Iglesias. Nadie conocía a Pablo Iglesias cuando en el año 2012-2013 empieza a realizar su programa en Hispan TV, el programa For Apache. Pablo Iglesias empieza a tomar relevancia, ese programa cada vez va teniendo más audiencia, esto permite a Pablo Iglesias ganar relevancia, pero también a Hispan TV pues, tener más peso en la programación en España y en Latinoamérica, porque era un programa orientado a analizar la situación en el mundo y en concreto la evolución de los países latinoamericanos. Irán ya se había vinculado con Venezuela, o ya se habían estrechado los lazos entre Ahmadinejad y Hugo Chávez, y Pablo Iglesias no solo empieza a participar en este programa, sino que le van llamando a diferentes tertulias en canales de televisión con más relevancia, forman un partido político, el partido Podemos. Podemos se convierte en la tercera fuerza política en España y Pablo Iglesias termina siendo vicepresidente del gobierno. Pero no podemos atribuir el logro de Podemos solo a Hispan TV, pero el peso de Hispan TV y la influencia de Irán fue determinante para dar a conocer a Pablo Iglesias. Y esa estrategia que funcionó en España la han tratado de trasladar a América Latina, apoyando no solo al gobierno de Venezuela, sino a los gobiernos de todos aquellos países que se han mostrado favorables a aceptar esa presencia de Irán. Ya hablamos de Cuba, hablamos de Nicaragua, hablamos de Bolivia, también de Ecuador en los años de Rafael Correa, y ciertas simpatías que han podido tener con los gobiernos de Lula, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que han favorecido que Irán
haya encontrado un escenario mucho más favorable en América Latina que en otros lugares del mundo, porque Irán, a raíz de su programa nuclear en el año 2002, empieza a recibir sanciones, sobre todo a partir de 2005, cuando Ahmadinejad desafía a la comunidad internacional, empieza a recibir sanciones y esto aísla por completo a Irán. Y lo que hace Irán, a través de su poder blando, en concreto a través de este canal de televisión, es apostar por América Latina. Y ese es el motivo por el cual Irán emite con este canal en español y transmite la información con una interpretación muy particular de la realidad internacional en español. ¿Qué queda de esa influencia? Hoy podemos decir Venezuela sí, pero ya Bolivia no, Nicaragua sí, Cuba sí, pero ha habido cambios de gobierno en América Latina y a su vez, bueno, Pablo Iglesias ya no es vicepresidente, Podemos ya no es un partido competitivo, inclusive dividido con Sumar. ¿Qué queda de esa influencia? Queda mucho, porque hemos analizado esta influencia directa sobre Venezuela, sobre Cuba, Nicaragua, pero lo que hace Irán a través de este canal de televisión es generar una narrativa con dos objetivos muy claros. Primero, lo que comentábamos antes, el objetivo antiimperialista, anti-Estados Unidos. El estar en América Latina permite a Irán actuar en lo que se conoce como el patio trasero de los Estados Unidos. Ese es uno de los objetivos claros, el actuar contra Estados Unidos, reducir la influencia de Estados Unidos en América Latina. Ya además, esa narrativa, que probablemente Hispan TV no lo ve mucha gente en América Latina. Yo cuando he estado en Colombia, he estado en México, en Panamá, he preguntado y la mayor parte de la gente no conoce Hispan TV. En ámbitos académicos pues se conoce más, lógicamente en ámbitos periodísticos, pero por lo general no se conoce. Pero lo que hace tanto Hispan TV como el canal ruso RT y Telesur, también el canal venezolano, es generar una narrativa contra Estados Unidos, una narrativa contra la influencia de Occidente, contra el capitalismo, y eso va calando. Esa narrativa se transmite luego por las redes sociales, hay diferentes plataformas en Internet, diferentes grupos que adopten esa narrativa, que la difunden por toda Latinoamérica, y si analizamos la evolución política que han seguido países que tradicionalmente han estado muy vinculados a Estados Unidos, países donde nunca había gobernado la izquierda, como Colombia, como México, si analizamos esa evolución política, podemos ver cómo la narrativa iraní, y tampoco quiere decir que haya sido el único factor que ha contribuido a que Gustavo Petro gobierne en Colombia o a que AMLO ganara las elecciones y ahora haya revalidado Morena con la reciente victoria electoral en México. No quiero decir que haya sido Irán fundamental, pero sí que la narrativa está calando. Hemos visto también cómo Pedro Castillo ganó las elecciones en Perú, un candidato que tan solo unos años antes nadie podría haber pensado que ganara las elecciones, pero la narrativa llega y hay mucha gente que toma ese mensaje y apuesta por estas posiciones radicales en muchos casos, porque lo que apoya Hispan TV son a los candidatos más radicales de la izquierda, y estamos viendo cómo en algunos países están ganando. El caso de Gabriel Boric en Chile es diferente porque quizá no se identifica tanto con esa izquierda extremadamente radical, pero también en Chile, otro país donde los gobiernos se habían movido entre gobiernos liberales conservadores y la socialdemocracia, y nos encontramos con una propuesta de izquierda algo más a la izquierda de la socialdemocracia. Esa narrativa pudo haberse deslucido por las protestas a raíz de la detención y la muerte de Mahsa Amini a finales de 2022. Estamos hablando de la joven que llevaba mal puesto el velo. Sí que es verdad que generó una reacción internacional de protesta contra Irán, pero Irán maneja perfectamente la información. Hay que tener en cuenta que no es el gobierno el que gestiona todos los medios de comunicación iraníes que pertenecen al Estado, no hay medios de comunicación privados. Son los propios ayatolás, los clérigos iraníes, son los que gestionan la información. Además, tienen un poder de represión para sus ciudadanos asombroso. Son capaces de eliminar cualquier protesta, de evitar que esas protestas tengan impacto. Hubo unas semanas en las que, gracias a las redes sociales, aunque también las redes sociales están bloqueadas en Irán. Si uno llega a Irán e intenta abrir Facebook, Twitter, la mayor parte de las principales redes sociales no funcionan. Yo cuando estuve en Irán funcionaba Instagram, WhatsApp no permitía enviar vídeos ni imágenes,
y estaba todo muy limitado. Pero a pesar de eso, gracias a las VPNs que permiten conectar con servidores externos, desde Irán se fueron enviando imágenes de estas protestas, pero fueron pocas semanas. Una vez que pasó el impacto inicial, el efecto, parece que nos fuimos olvidando. Y la narrativa que transmite, el mensaje que transmite Irán a través de Hispan TV, trata de ignorar todos estos episodios y de presentar a Irán como un país amigo, como un país con esa cultura milenaria a la que hablábamos antes, un país que ofrece oportunidades para sus amigos de América Latina. Y salvo el momento puntual de la muerte de Mahsa Amini y algunos otros episodios concretos, América Latina no llega a esa imagen tan negativa de Irán como puede llegar a Estados Unidos o como puede llegar a Europa, porque Estados Unidos y Europa sí que han impuesto sanciones directas a Irán, sí que sitúan a Irán, situaba George Bush como uno de los países del eje del mal. Para Europa también es uno de los países incómodos, y la posición oficial de muchos gobiernos y de la opinión pública europea y estadounidense es más contraria a Irán de lo que se puede observar en América Latina, donde no hay una posición definida con respecto a Irán, salvo quizá en Argentina, a raíz de los atentados del año 92 y el año 94 contra objetivos judíos. Sí que hubo un conocimiento mayor, lógicamente, de Irán, pero en el resto de países no se tiene una imagen clara de qué es Irán. En ocasiones se confunde Irán e Irak. No se sabe si Irán es un país árabe o no es un país árabe. Y esto me lo he encontrado pues, en las diferentes entrevistas que he realizado incluso en el ámbito académico, donde dicen, no, es que los países árabes incluyen a Irán. No, pero es que Irán es un país persa, no es un país árabe. Y este desconocimiento es el que favorece que Irán pues, tenga una mayor presencia en algunos ámbitos en América Latina, sobre todo en los círculos políticos de izquierda. Es paradójico esto que comentás sobre las redes sociales restringidas en Irán y, bueno, abiertas en América Latina, pero también las posiciones políticas, homosexualidad, cambio de sexo, aborto, eutanasia, en Irán son castigados con la pena de muerte. Solamente en los primeros 5 meses de este año hubo 327 personas muertas en Irán a raíz justamente de haberse excedido en algo prohibido por el régimen teocrático. Si es que es incomprensible cómo el régimen teocrático, como los ayatolás de Irán, pueden haber establecido esos vínculos con la izquierda de Latinoamérica, pero vamos, con cualquier partido de izquierda. Pero por lo general siempre los partidos de izquierda han simpatizado con Palestina, han simpatizado con Irán, cuando las posiciones ideológicas son antagónicas. Nos encontramos con una república islámica, donde el papel de la mujer es totalmente marginal, donde está prohibido pues, muchas manifestaciones públicas, donde hay una limitación a las libertades permanentes, y esto contrasta con los discursos que suele tener la izquierda, como comentábamos, favorecer los matrimonios homosexuales, favorecer pues, ciertas prácticas que en estos países están totalmente prohibidas. Es que uno en Irán no puede tomarse una cerveza, es que uno en Irán no puede pasear de la mano, quizá de la mano con su pareja, sí, por pareja heterosexual, sí que podrá pasear de la mano, pero no besarse en la calle. Hay ciertas restricciones que uno, cuando viaja a Irán, no es consciente de lo que supone. El que una mujer salga sin velo a la calle es una detención directa. Yo recuerdo cuando viajé a Irán, que según estaba aterrizando el avión, todas las mujeres del avión que iban con el cabello descubierto se cubrieron la cabeza, y a partir de ahí ya no pueden salir a la calle sin el velo. Todas esas restricciones definen al régimen iraní y son opuestas a por lo que lucha la izquierda en Latinoamérica y la izquierda en todo el mundo. Sin embargo, han encontrado ese nexo fundamentado en ese concepto de lucha contra Occidente, de lucha contra el imperialismo de Occidente, señalando de forma directa a Estados Unidos, y fundamentado también en esa posición anticapitalista. Pero no es suficiente ese nexo para construir una relación sólida. Sin embargo, ya son casi 20 años, exactamente 19 años, desde que Ahmadinejad inició esos contactos con Chávez. Es verdad que la muerte de Chávez y la desaparición y que Ahmadinejad dejara de ser presidente de Irán, pues rebajó mucho la intensidad de los contactos, pero Irán continúa influyendo en América Latina, e Hispan TV sigue emitiendo con menos inversión, porque la inversión que hicieron en un primer momento fue importante, con mucho menos inversión, pero siguen emitiendo y siguen tratando de trasladar esa narrativa hacia América Latina.
Ahora, me pregunto por qué Irán aplica este poder blando en América Latina y su principal rival regional, que es Arabia Saudita, no lo hace. Arabia Saudita, en donde se vive prácticamente igual que en Irán, más allá de que sea un régimen sunita, Irán sea un régimen chiita. Arabia Saudí está reaccionando tarde a muchas cuestiones. Arabia Saudí ha basado su economía y todo su desarrollo en el petróleo y ahora se empieza a dar cuenta de que el petróleo antes o después se acabará y observa cómo el resto de los países del Golfo, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, han invertido en infraestructuras, en turismo. Arabia Saudí está tratando de hacer lo mismo ahora, de abrir el país, pero es un país hermético, es un país muy cerrado. Y en cuanto al poder blando, los vínculos, buena relación que ha mantenido con los países occidentales, Estados Unidos, con la Unión Europea, ha permitido que no fuera necesario mejorar la imagen del país. A raíz del asesinato de Jamal Khashoggi es cuando se ha empezado a cuestionar a Arabia Saudí, pero por lo general el dinero saudí ha sido bienvenido, las inversiones en Europa. Si uno viaja a la Costa del Sol, a Marbella y a toda la zona del sur de España, nos podremos encontrar con grandes mansiones de jeques saudíes a los que pues, se aplaude, ¿no? Son bienvenidos en España. Y esa cultura del dinero ha permitido a Arabia Saudí tener una imagen ya no positiva en cuanto a derechos humanos, pero sí aceptada en muchos países. Quizá por eso Arabia Saudí no ha desplegado el poder blando y hoy en día pues Arabia Saudí necesita también desarrollar una estrategia similar si quiere ganar apoyos en el mundo, porque el día que se le acabe el petróleo, Arabia Saudí se va a convertir en un actor insignificante. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad y nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto y también nos vemos en la próxima con ustedes en esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite de Buenos Aires en el canal